Buenos días, director. Catherine Leal para RCN Radio. Director, empecemos hablando entonces de esta, digamos, nueva revelación que se conoce que vincula a uno de los secretarios jurídicos de Presidencia y a su pareja. Se habla incluso de que este caso es igual o muy parecido al que vincula a la jefe de gabinete. Ese sería un primer punto que se sabe sobre al respecto. Y el segundo, a propósito de una citación a debate de control político que quieren hacerle a usted y a la jefe de gabinete. La pregunta es si por funciones usted y la jefe de gabinete podrían ser citados a debate. Bueno, muy buenos días. A la primera pregunta frente al tema de los contratos de la señora Marcela Montealegre, esposa de Germán Quintero, el secretario jurídico de la Presidencia. Entonces, lo primero, y es muy importante mencionar, la señora Montealegre es contratista desde el año 2020 como asesora en diferentes entidades del Estado, mucho antes que el señor Germán Quintero fuera designado como secretario jurídico de la Presidencia. Entonces, esa es la primera precisión. La segunda, es muy importante mencionar que la doctora Montealegre tiene más de 20 años de experiencia, que su hoja de vida pues que es pública, asesorando básicamente a entidades cercanas al sector de la salud y que ha trabajado no solo en este gobierno, sino alrededor de los últimos 3 periodos de gobierno en diferentes entidades. Entonces eso es otra precisión muy importante. Ha asesorado a exministros como Mauricio Santamaría, Alejandro Gaviria, Juan Pablo Uribe, creo que inclusive estuvo en su momento con el ministro Ruiz, y que desde el año 2020, la señora se retira de ser funcionaria y empieza a ejercer como contratista. Entonces es muy importante precisar eso porque es una persona con una hoja de vida amplia, con experiencia suficiente para desempeñar los objetos contractuales en las entidades en las que está. Lo segundo, como lo mencionaba, que empezó a trabajar desde el año 2020, mucho antes que el señor Quintero fuera designado como secretario jurídico de la Presidencia. Y lo tercero, que en la revisión que estuve realizando yo mismo esta mañana en la plataforma del SECOP y en paco.gov.co, lo que se encuentra es que los contratos suscritos en el año 2021, en términos generales, son renovaciones de contratos del año 2020. Frente a la pregunta de la citación de debate de control político, es la ley quinta establece la citación a los ministros, pero pues en el pasado yo he sido invitado por el Congreso tanto a, si no recuerdo, creo que fue comisión primera y pues en dado caso que sea citado, con mucho gusto allí estaremos hablando, explicando y mostrando pues todo lo que se requiera por parte del Honorable Congreso de la República. Director, habló Germán Quintero, aseguró que esos contratos la mayoría fueron antes de que él llegara a este cargo. ¿Qué tantos contratos saben ustedes que se hayan hecho durante el año en que le ha ejercido como secretario jurídico? En la búsqueda que se realizó a través de la plataforma esta mañana, y es importante mencionar entre otras que las plataformas y que es de la manera en que se nutre la información, ustedes, los entes de control, la ciudadanía en general, tanto en SECOP como paco.gov.co, se observa que hay cerca de 16 contratos suscritos en los últimos 2 años, de los cuales, si no estoy mal, 9 contratos corresponden al último año, no todos con entidades del gobierno nacional, hay entidades del Estado como la Defensoría y otras entidades, entes territoriales. Y como lo mencionaba, los contratos del 2020, lo que se observa es que fueron renovados en el 2021, porque recordemos que los contratos de prestación de servicios son contratos que pues tienen la vigencia y terminan en el año, la anualidad en la que uno está. Director, con Cintia de Red Más Noticias, estamos en vivo. Al ser el secretario jurídico de Presidencia, ¿no había alguna inhabilidad para que su esposa suscribiera estos contratos con las diferentes entidades del Estado? Gracias. Bueno, en esto es muy importante y quiero separar este caso del caso del señor Andrés Mallorquín. En el caso del secretario jurídico, en el caso de su señora esposa, en cada uno de su declaración en la hoja de vida y en la firma de inhabilidades e incompatibilidades siempre han declarado la información completa. La señora no es contratista del sector de la Presidencia de la República, a diferencia del caso que se nos presentó con el señor Mallorquín, donde efectivamente su señora esposa tuvo 2 contratos en el sector. Entonces, lo primero es que ahí no existiría una inhabilidad e incompatibilidad, y lo segundo, que en el año 2021, en un tema asociado al sector de la salud, efectivamente el señor Germán Quintero se declaró inhabilitado y se aceptó esta inhabilidad y se nombró un secretario jurídico ad hoc. Eso es un decreto pues que es público y que está en la página de los decretos de la Presidencia de la República.
Doctor Muñoz, Diego Giraldo, de RTBC Noticias. Con esta explicación quiere decir que para el caso del secretario jurídico y su esposa no cabría ninguna inhabilidad, primero. Y segundo, ante estos dos casos tan seguidos, ¿va a hacer el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República alguna revisión de otros contratos que pueda haber con funcionarios de la entidad? Lo primero es que en este momento, y hablo con la información que está disponible, no existe ninguna inhabilidad en los contratos y en esto quiero ser enfático, es la doctora Montealegre tiene una hoja de vida con suficiente experiencia, formación, probada en diferentes entidades del sector público, asesora no solo en ese gobierno, sino en gobiernos anteriores, y como ha sucedido también en otros gobiernos, familiares o esposos, cada uno desarrolla su vida profesional de manera independiente. Entonces, en este caso, dado que el señor Quintero no es ni ordenador del gasto, ni la señora ha sido contratada por el sector, ni él ha tenido ningún tipo de injerencia en ese procedimiento de contratación, no existe, con la información en ese momento disponible, ningún tipo ni de inhabilidad ni incompatibilidad. Diferente del caso que se nos presentó y como se les informó a ustedes en el mes de noviembre, en el caso del señor Mallorquín, sí se abrió un procedimiento disciplinario que esperemos que estemos fallando en los próximos días en primera instancia. Frente al tema de más investigaciones, efectivamente se está haciendo un barrido de todo los familiares. Recordemos que la información de los familiares es declarada por los funcionarios cuando diligencian la hoja de vida. Lo segundo que se está haciendo es efectivamente un barrido de esta información. Lo tercero es que no existe ninguna norma que prohíba que familiares de funcionarios o de magistrados o de congresistas laboren en el Estado. Lo que sí existe, claro, son las inhabilidades o incompatibilidades cuando se participa en el proceso de contratación o de selección o de participar en el mismo sector si se encuentra a nivel directivo, pero sí, estamos haciendo una revisión de si llegara a existir algún caso adicional, pero también recordemos, y esto quiero insistir mucho, es que toda esta información de los contratos, precisamente nosotros lo hemos venido fortaleciendo desde el Gobierno Nacional. Cuando llegamos había cerca de 80 entidades en la plataforma SECOP, hoy tenemos más de 200 y esto es precisamente lo que busca, es tener transparencia e información disponible para los ciudadanos y para todo el mundo para poder hacer estos cruces de información. El día lunes, el día de hoy, pues también quiero decirles que llevo varias horas trabajando con la Secretaría de Transparencia, con Colombia Compra Eficiente, con la Función Pública, analizando alternativas que nos permitan a nosotros generar alertas y controles adicionales que en los momentos de contratación por parte de las diferentes entidades, pues ellos puedan tener esta información disponible. El día lunes esperemos poder tener ya este tema depurado y con cuáles son las acciones concretas al respecto y pues sobre eso estaremos hablando el día lunes o el día martes. Señor Muñoz, buenas tardes. Gerardo Aristizábal del Noticiero CMI. Recojo las palabras que usted dice al final cuando dice que están haciendo trazabilidad. Pues porque si bien no hay conflicto de intereses cuando los funcionarios ponen sus familiares, lo que sí hay es una indelicadeza. Y usted dice que ahora hay recibieron con 80 entidades que están en el SECOP, hoy hay muchas más, pero evidentemente no está funcionando, porque eso sucedió pues con un asesor 14, que un asesor 14 es el que está al lado de la jefe de gabinete. Un asesor 14 es de un nivel muy alto, y algo falla, si eso le pasa a usted que es, discúlpeme la expresión, el jefe de personal de la Casa de Nariño, que no es cosa menor, si les pasa a ustedes con los asesores que los traicionan supuestamente en su buena fe, ¿qué puede esperar la gente? ¿Qué es el mensaje que da? Usted habla de transparencia, pero evidentemente lo que se demuestra, estoy hablando por el caso Mallorquín, no el del señor Quintero, que evidentemente tiene unas diferencias sustanciales, lo que ve es que lo que ustedes implementan no está funcionando en un país que está hastiado de que los anuncios no se traduzcan en la realidad. Pues lo primero tengo que estar en absoluto desacuerdo con lo que usted dice, porque cuando hablo de la información pública en SECOP y cuando ustedes entran y utilizan la información de cédula, los NID de las empresas o los diferentes protocolos para hacer la búsqueda, precisamente lo que se hace es darle información a la ciudadanía para que con toda esa articulación se prevenga, se denuncie, se encuentre información, porque eso es lo que hace la plataforma SECOP, es lo que hace la plataforma PACO. Lo segundo, cada caso es individual. En el caso del señor Mallorquín, precisamente por eso en este momento hay proceso de control interno disciplinario en la Presidencia de la República, y cuando salga el fallo, sobre ese fallo pues se podrán hacer todas las observaciones al respecto de si la persona violó, no violó, tenía conflicto de interés, no tenía conflicto
conflicto de interés, si hubo tráfico de influencias, si no hubo tráfico de influencias, y si lo hubo, pues son delitos y los delitos se sancionan, y los delitos son de manera individual. Y todas estas herramientas y todo lo que se hace es precisamente para evitar la corrupción, para combatir la corrupción. Y recordemos, y en esto quiero ser enfático, ser un contratista de prestación de servicios por ser un familiar de un funcionario público no es un delito ni está prohibido en la ley. Si se llega a hacer tráfico de influencias, eso es un delito. Si se llega a prestar el servicio sin ser la persona idónea, eso es un delito. Si los contratos llegan a ser adjudicados de manera irregular, eso es un delito. Y para eso que está, precisamente para eso están los procesos de sanción y cada caso se debe manejar de manera individual. Director, buenas tardes. Luisa Velázquez de RCN Televisión. Los esposos Mallorquín no aparecen y ante la dirección que ellos aportaron ante la Cámara de Comercio al momento de constituir esa empresa es una dirección que no existe. Allí no funciona esa empresa. ¿Saben ustedes algo del paradero del señor Mallorquín? 1, y 2, la Fiscalía ha dicho que de acuerdo a investigaciones que están adelantando, el monto de esa contratación sería muy superior, podría estar doblando los 1.200 millones de pesos en la contratación. ¿Ustedes saben algo de eso? Bueno, sobre los 3 puntos. El primero es que la última conversación o contacto que tuve con el señor Mallorquín fue en el momento en que se le acepta su carta de renuncia después de la conversación que se sostuvo con él y se le manifestó que era insostenible su continuidad. Recordemos que él está en un proceso disciplinario y se expide la resolución desde el mismo día 11. Esa fue la última conversación, contacto que se tuvo con él. Lo segundo, la Oficina de Control Interno Disciplinario es la que le corresponde mantener el proceso en este momento de investigación y es la que mantiene el contacto pues, de la investigación alrededor del tema. Frente al tema, la empresa Link, si mal no recuerdo es el nombre, hasta donde tengo entendido los contratos fueron suscritos por la esposa, no por la empresa. Desconozco el tema de dirección o de el objeto social de la misma. En eso pues sí ya le corresponderá a la Fiscalía, a los órganos de control, pues avanzar en esa investigación. El día de hoy por medios de comunicación leí efectivamente el tema que podrían ser montos superiores, sin embargo, y en eso la información sobre la que uno se basa es toda la información que está disponible en la plataforma de contratación pública, pues hasta el momento son los 1.000 y algo de millones de los que se ha hablado. No conozco esa información adicional de dónde puede estar saliendo, pero pues eso sí ya Contraloría, Procuraduría, Fiscalía y pues Control Interno Disciplinario siguen avanzando en sus investigaciones. Dos preguntas. Una, pues relacionada con esto y tiene que ver con la petición que están haciendo desde algunos sectores políticos de su renuncia y de la jefe de gabinete María Paula Correa. ¿Ustedes están considerando entonces apartarse de sus cargos ante estos escándalos que están surgiendo? Y segundo, le cambio el tercio por temas de vacunación. Está diciendo Roy Barreras, y quiero leer textualmente para que usted nos ayude con esto, que el gobierno está mintiendo frente a las cifras que se han dado en materia de vacunación en el país. Ellos dicen que solo van 22.9 millones de vacunas, que esto quiere decir que por lo menos el 96.5 de los colombianos no tienen refuerzo y que el 46% de los colombianos sería los que están, el 64% estarían desprotegidos. ¿Qué decir también sobre estas cifras? Bueno, sobre el primer punto, y es nosotros como funcionarios siempre estamos a disposición del presidente de la República. Lo segundo es, en este caso, y en el caso del señor Andrés Mallorquín, lo que estamos es avanzando en las investigaciones y quien haya cometido cualquier situación anómala, irregular o ilegal, pues deberá responder de manera individual. Lo tercero, nosotros como funcionarios estamos dispuestos a mostrar todo nuestro proceder que ha sido absolutamente transparente en todos los casos ante la instancia que sea necesario, incluida la citación como mencionaban al inicio de esta rueda de prensa. Frente al tema de lo que dice el senador Roy, que es un derivado de lo que decía el senador Petro, y en esto quiero ser claro, uno no puede jugar a hacerle politiquería y a maltratar un plan exitoso como es el Plan Nacional de Vacunación. Si hay algo que nosotros hemos hecho es garantizar vacunas gratis para los colombianos, disponibilidad absoluta de los biológicos, equidad, porque desde que inició el plan arrancamos con distribución en todos los municipios y quiero darle las cifras para que seamos exactos. En Colombia se han aplicado 67 millones de dosis, que corresponde a más del 76.8% de primeras dosis aplicadas. Y lo segundo,
para esquemas completos de vacunación se ha aplicado más del 58.5% de dosis y en este momento con tercera dosis se tienen más de 4 millones de personas. Entonces es nuestro plan que inclusive han avalado organismos internacionales, en los rankings internacionales que ustedes han visto, muestran como Colombia tiene un excelente plan nacional de vacunación, pues sabemos que hay políticos que están en campaña y que lo tratan es de destruir las cosas buenas que suceden en el país. Entonces, sobre eso, pues las cifras son claras, ustedes los han visto, la mayoría o prácticamente todos ustedes han accedido a la vacunación, han ido de forma gratuita, lo han hecho en sus diferentes municipios y departamentos, y en esto pues no podemos llamarnos a los engaños y a las mentiras típicas de los populistas en estas épocas electorales. Muchas gracias. Un tema, discúlpeme, de la vacunación y el testeo masivo que también se solicita y que es fundamental, y digamos en otros países es en cada esquina donde hay la posibilidad de las vacunas. Ante esta amenaza del Omicron, ¿qué han evaluado en el gobierno nacional? Bueno, el tema de vacunas, insisto, la vacunación está disponible y está masiva. En este momento nosotros tenemos cerca de 84 millones de dosis en el país. Hemos aplicado alrededor de 67, lo que significa que en este momento tenemos alrededor de 17 millones de dosis disponibles para aplicar lo que son segundas dosis y dosis de refuerzos, que están en este momento pues entre las bodegas del Ministerio de Salud y los entes territoriales y los lugares de vacunación. Frente al tema, y en esto quiero también ser enfático, es cuando los senadores se refieren y atacan el Plan Nacional de Vacunación, están atacando a los vacunadores, a los entes territoriales, a los hospitales, al sector de la salud que han puesto la vida para sacar esto adelante. Entonces, de verdad, no le hagamos juego al populismo. Frente al tema de lo que tiene que ver con las pruebas, nosotros cuando arrancó, recuerden que cuando arranca la pandemia, se hizo un proceso de certificación de laboratorios muy importante y logramos tener una red de laboratorios de más de 100 laboratorios que nos permitió llegar a lo que tenemos hoy, más de 100.000 pruebas al día. Cuando arranca la pandemia tenemos capacidad de hacer menos de 2.000, en este momento tenemos una red fuerte. El INVIMA, como es el protocolo, está en proceso de revisión de las diferentes solicitudes que existen de las pruebas rápidas, y en esto me quiero devolver más de un año. Acuérdense que cuando comenzó la pandemia también arrancó toda la especulación de si tienen de antígenos, de si tienen de PCR, que ya hay unas tecnologías nuevas, y en eso uno tiene que ser muy riguroso, porque esas pruebas que se utilizan tienen que ser pruebas que nos den niveles de confiabilidad superiores al 90-95%. Mal haríamos permitiendo la importación masiva de pruebas con niveles de confiabilidad del 50%, porque ahí no estamos generando sino falsos positivos o falsos negativos en términos de la enfermedad. Entonces, ¿se están evaluando? Claro que se están evaluando porque se presentan las solicitudes del INVIMA, unas se revisan las hojas de datos, los soportes técnicos, pues el INVIMA procede a esas diferentes actualizaciones y muy seguramente en algún momento pues se estarán dando los pasos, pero para eso tiene que haber primero autorización del INVIMA, protocolos del Ministerio de Salud que lo autoricen y pues la autorización de uso. Y seguimos avanzando. Yo creo que los datos de vacunación, los datos de reactivación económica y la baja mortalidad, pese al alto nivel de contagios, pues muestran que precisamente estamos vacunados y esto nos ha servido a todos los colombianos. Muchas gracias.